Para recapitular lo que estábamos estudiando las semanas pasadas, vamos a recordar el contexto en el que estamos. Hay un contexto de persecución en la iglesia en el tiempo en el que Pedro está escribiendo esta carta. Es una carta dirigida a la iglesia por la persecución que se está dando y la división que hay dentro de las congregaciones por las personas que se están levantando predicando un evangelio corrompido, falsas enseñanzas, muchos desesperados porque no ven que Jesús regresa pronto. Hay un caos por fuera y por dentro de las iglesias. Entonces Pedro está escribiendo esto por la necesidad que hay en los hermanos en este momento. Entonces la semana pasada nos quedamos estudiando acerca estamos estudiando en general en este capítulo lo que son los falsos maestros. Advierte Pedro que ha habido falsos profetas y se levantarán falsos maestros, como los que hay incluso en nuestros días. Esos no se van a acabar hasta que Cristo vuelva. Estuvimos hablando de que todos los que estamos en este lugar somos potencialmente falsos maestros. ¿Cuándo? Cuando el pecado entra en nuestras vidas, entonces nosotros escogemos más o primero el pecado antes que a Dios. Y si peor aún nos decimos ser cristianos o nos decimos ser hijos o hijas de Dios, pero viviendo una vida pecaminosa no nos arrepentimos, entonces ya nos convertimos en falsos maestros. ¿Por qué? Porque enseñamos a otros de manera consciente o inconsciente que se puede ser un cristiano, se puede ser una cristiana viviendo un estilo de vida pecaminoso. Básicamente los que sí se dedican a la profesión de enseñar malas escrituras, pues sí son personas que están al frente, toman una Biblia, la desvirtúan, la corrompen y enseñan cosas que el Señor no demanda, que el Señor no pide, como por ejemplo la salvación por obras, hacer ciertos ritos, hacer ciertas o cumplir con ciertas costumbres para poder agradar a Dios, y vemos que esto para nada es lo que el Señor enseña. Entonces estuvimos hablando acerca de quiénes son estas personas, qué características tienen, acerca de que tienen los ojos llenos de adulterio, son hijos de maldición, están encerrados en esta burbuja pecaminosa y no pueden salir de ahí. ¿Por qué? Porque pues han buscado pretextos sacados de la palabra para poder darse un alivio, entre comillas, y no sentirse tan condenados por ese estilo de vida pecaminoso. Entonces, en estos versículos que vamos a estudiar ahorita, continuamos con la misma dinámica. Estamos hablando de los falsos maestros. Y dice el versículo 17 en 2 de Pedro. Versículo 17. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Ok. La semana pasada estábamos analizando punto por punto las características de estas personas. Veíamos que tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia, ejercitado, veíamos, son hijos de maldición. Entonces también hablábamos acerca de esa línea que Dios establece en nuestras vidas cuando Él da una ordenanza acerca de algo, como por ejemplo dice Pedro: recorren el camino de Balaam. Balaam recibe una instrucción del Señor y Balaam de todos modos tienta al Señor queriendo regresar ahí un par de veces más para ver si ya había cambiado el Señor de opinión el Señor. Vemos que cuando el Señor dice al pecado no, es no, y nosotros nada tenemos que estar insistiéndole para que Él cambie de opinión. Entonces lo que dice el versículo 17 primero es que son fuentes sin agua. La palabra de Dios es un río de agua para todo el que cree. Para todo el que cree, esto es un río de agua. Y no cualquier río de agua, es un río de agua viva. Para el sediento que aflige su alma día y noche, puede correr, venir y tomar. Pero, ¿y si una persona va caminando sedienta en el desierto? Es un ejemplo, ¿ok? Ha recorrido un largo tramo, no tiene agua, se está deshidratando, hace mucho calor y de repente sale alguien, una persona, y le dice: oye, ven conmigo, yo te voy a dar de beber. Entonces, esperanzada esta persona porque tiene mucha sed, ha caminado mucho, está cansada, tiene un corazón afligido, va con esta persona que le prometió agua y resulta que cuando llega con la persona no tiene nada de agua. Qué gran desilusión en ese momento. Aún así,
Aun si su alma se agobia día y noche y no sabe por qué, escucha a esa persona y sus emociones vuelan, pero su espíritu cada vez se marchita más y más. Eso es lo que pasa cuando una persona escucha a un falso maestro. ¿Por qué? Porque son fuentes sin agua. Esta persona puede emocionarse mucho con lo que el que está ahí arriba o la que está ahí arriba está platicando. Puede llenar sus emociones y wow, y pensar cosas y qué padre habla y qué padre predica. Y sus emociones están por los cielos, están volando por todas partes. Pero día con día su espíritu se marchita más y más y más. A lo mejor sus emociones crecen y crecen y crecen, pero su espíritu se marchita y se marchita y se marchita. ¿Por qué? Porque son fuentes sin agua. Salmos 42:2 dice: mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? El alma o espíritu, que es exactamente lo mismo, de cada ser humano está sedienta por agua viva. ¿Cuál es el agua viva? La que proviene del Creador. No hay dos clases de aguas vivas, solamente hay una y es de Dios. Y Dios responde hermosamente a esta sed natural que tiene toda su creación, es decir, el ser humano. Isaías 55:1: todos los sedientos vengan a las aguas, y los que no tienen dinero vengan, compren y coman. Vengan, compren vino y leche sin dinero y sin costo alguno. Entonces el Señor dice: vengan, y es gratis. No tiene un costo. No tienes que hacer algo, no tienes que cumplir alguna característica en tu fuerza para acercarte a Dios y decirle: oye Señor, pues es que te intercambio estas obras, te intercambio este esfuerzo y dame de tu agua. El Señor dice: ven a los sedientos, a los que no tienen dinero, a los que no tienen manera de comprar esta agua. Es totalmente gratuito. Un momentito, por favor. Aquí estoy teniendo un poquito de problemitas. Bueno, ya no quiso reaccionar mi compu. Así que ni modo, así no la aventamos. Bueno, entonces, esta agua es totalmente gratuita. Ninguna persona tiene la capacidad de comprarla, ninguna. Y el Señor dice: es gratis, ven, es gratis. No tienes que pagar nada para adquirirla, es totalmente gratis. Dice: y nubes empujadas por la tormenta, para las cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Una nube empujada por la tormenta, tanto como la fuente sin agua, como una nube empujada por la tormenta, es una cosa inútil. Para una tierra que está esperando las lluvias, para que crezcan las plantas, para que den fruto, ve las nubes pasar, ve nubes cargadas pasar en el cielo y ve promesas de agua venir próximamente, pero esas nubes nada más pasan de aquí para allá, de un lado para otro, sin caer una sola gota de lluvia. Es totalmente decepcionante. ¿Por qué? Porque no sirve para nada, tanto una fuente sin agua como una nube que no precipita. Entonces, la tierra, el corazón del hombre está deseoso de recibir agua. Sin Dios es seca, es una tierra árida que necesita agua para vivir. Entonces estas personas prometen cosas, estas personas dicen y aparentan tener mucha agua, ¿no? Como una nube grande y espesa, pero y luego no cae una sola gota. Por eso les decía, y se marchita el espíritu conforme pasan los días. Las emociones vuelan, sí, qué padre, pero si el espíritu se marchita, entonces no hay fruto. Dice al final del versículo 17, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Densa oscuridad es tinieblas abundantes. Oscuridad
para siempre. Siempre, del griego aion, significa toda la eternidad. Toda la eternidad. Hay un pago para estas personas que se dedican a cambiar la palabra de Dios. Hay un pago para estas personas que se dedican a modificar lo que el Señor en verdad quiere decir. ¿Por qué? Porque esa es la manera de obrar de Satanás. Y es la más densa oscuridad para siempre. Versículo 18. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Estas personas hablan palabras infladas y vanas. Como les decía ahorita, prometen grandes cosas. Les dicen a las personas, ven, yo te prometo que va a pasar esto con tu vida. Ven, yo te prometo que el Señor va a hacer esto contigo. Ven, yo te prometo esto, yo te digo esto. Créelo, arrebatamos, declaramos. Pero la palabra de Dios no enseña eso. ¿Por qué? Porque el Señor lo da de manera gratuita. Hablaba ayer con unos hermanos acerca de un discipulado que estamos llevando. Estábamos hablando acerca del Antiguo Testamento y veíamos que el Señor revela su palabra a nosotros. No es algo que nosotros podemos sacar a la fuerza de Dios. Es algo que nosotros podemos pedirle que el Señor nos conceda y exigirse lo que el Señor nos conceda. Es algo que el Señor, por su pura voluntad, quiere concederlo y lo revela. ¿Por qué? Porque así le place. Entonces ellos hablan palabras infladas y vanas. Suena muy bonito, suena muy padre, suena muy hermoso, suena muy vigorizante lo que dicen. Pero al final, si no hay evangelio, si no hay palabras de salvación en Cristo Jesús, solamente son palabras infladas y vanas. ¿Y esto por qué, hermanos? Porque ya lo hemos comentado, como hijos de Dios tenemos que ser capaces de discernir que la persona que está hablando enfrente está hablando de parte de Dios o está hablando de parte de Satanás o de parte de la carne. Como hijos de Dios tenemos que ser expertos, audaces, para saber si esa persona sí nos está hablando de parte de Dios o no. Y antes de saber si una persona nos está hablando de parte de Dios, primero saber si nosotros estamos actuando y hablando también de parte de Dios o de parte de nuestra propia carne. Entonces, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. ¿Cómo es que seducen estas personas? Como les comentaba hace un par de semanas, no entran a las congregaciones gritando, mírenme, pongan atención, les voy a enseñar esta doctrina diferente. La Biblia dice esto, pero yo les voy a enseñar esto otro que dice diferente. No, entran con concupiscencias y disoluciones de la carne. ¿Cómo? El pecado. Si hay una persona que va a la iglesia y tiene yendo años a la iglesia y hay una área de su vida en la que está viviendo en pecado, esa persona seguramente tiene emociones como vergüenza o a lo mejor tristeza o sabe que está haciendo mal. Necesita un consejo un cristiano. Entonces eso está perfecto para que un falso maestro llegue a su vida y le diga, tranquilo, no pasa nada, todo está bien y hay un cierto alivio, pero no es así. Seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. La semana pasada hablábamos de esto. La palabra de Dios nos limpia. La palabra de Dios nos purifica. Cuando una persona escucha el evangelio, cuando una persona escucha la palabra de Dios, esta persona es limpia. ¿Pero qué hablábamos? Cuando esa persona no se arrepiente, es una casa limpia, pero vacía, a la espera de que vuelva a ser llena por estos espíritus malvados que controlaban su vida antes. Porque sin arrepentimiento no hay crecimiento espiritual. Sin arrepentimiento no hay una verdadera conversión en ninguna persona. Entonces, a los que verdaderamente habían huido, estas personas en verdad habían huido de los que viven en error. ¿Quiénes son los que viven en error? Aquellos que no pueden discernir lo que Dios está diciendo, lo que Dios quiere, lo que Dios le agrada. Viven en error y seguramente morirán en error y serán lanzados al lago de fuego y azufre. Y ellos, los que habían escuchado la palabra, habían huido de los que viven en error. Pero ¿qué pasó con ellos? Fueron alcanzados por estos falsos maestros. ¿Y dónde les llegaron? Por donde, ¿cómo se dice? De donde cojean. En esas debilidades, ¿no? Si yo tengo ¿qué debilidad es muy común hoy en día? Pues el amor al dinero, ¿no?
Si yo siempre sueño con tener y acaparar y lograr y esto y aquello, y voy a una iglesia y se para enfrente de mí alguien que me dice que el Señor me va a bendecir de grandes cosas materiales, por supuesto que ya me atrapó. Por supuesto que me atrapó. Pero miren, vamos a poner atención un poco en esto. ¿Se acuerdan cuando estudiamos el capítulo 1 de Segunda de Pedro? En el versículo 4 al 5, Pedro nos está describiendo un grupo de personas. Dice, por medio de las cuales, de las grandes promesas, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a seis participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Y vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, el 6 y el 7, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Aquí Pedro nos está describiendo un grupo de personas que ha sido limpiada por la palabra, pero este grupo de personas es diferente al que estamos viendo en este versículo. Estas personas han puesto diligencia en su caminar, recibieron la palabra y empezaron a vivir de manera agradable al Señor. Pero las que estamos viendo en este versículo son personas totalmente diferentes. En el versículo 18 del capítulo 2. ¿Quiénes son esas personas? Las describe el versículo 8 del capítulo 1 y el versículo 9. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Entonces, hay dos personas, las dos escuchan el Evangelio, las dos escuchan la palabra, las dos son limpiadas por la palabra. Una persona diligentemente, ¿qué significa diligentemente? Que tú haces algo con importancia, tú haces algo porque te urge hacerlo, porque sabes que necesitas hacerlo ya. Esa persona, ¿qué dice? Añade a su fe virtud, a su virtud conocimiento, a su conocimiento dominio propio, a su dominio propio paciencia, a su paciencia piedad, a su piedad afecto fraternal y a su afecto fraternal amor. Esa persona sí peca y va a pecar a lo largo de su vida terrenal, pero hay diligencia en su corazón para presentarse como obrero que no tiene de qué avergonzarse delante de Dios. Y está la otra persona, escuchó el Evangelio, fue limpiada por la palabra, fue limpiado por la palabra. Pero ¿qué pasó con esta persona? ¿Qué tiene de diferencia? Lo dice el versículo 8 del capítulo 1, no os dejarán estar ociosos. Esa persona estaba ociosa, iba a la iglesia, escuchaba la palabra, a lo mejor iba una o dos veces por semana a escuchar lo que el pastor o los pastores tenían que decir. Pero a lo largo de su semana no oraba, no leía la Biblia, no tenía comunión con Dios. Era una persona espiritualmente ociosa. ¿Y cómo describe la palabra a estas personas? Lo dice el versículo 9. Pero el que no tiene estas cosas, ¿qué? Tiene la vista muy corta. Es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. ¿Qué pasa con el que es espiritualmente ocioso? Olvida que ha sido purificado por sus pecados. Totalmente, totalmente. Estas personas que hablábamos la semana pasada en los versículos 14 al 16, son los que van de aquí para allá, los inconstantes, los que sirven el domingo al Señor y entre semana a la carne. Son espiritualmente ociosos, no se ocupan de la obra del Señor. Seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Escuchen, verdaderamente estas personas habían huido de los que viven en error.
Pero como estuvieron todo este tiempo ociosos espiritualmente, inconstantes en su camino, cuando llegó una persona tergiversando el evangelio, la verdad de Dios, estas personas inconstantes, no arraigadas espiritualmente en la palabra, no estaban firmes en la roca que es Cristo Jesús. Pues llegó ese falso evangelio y de volada los atraparon, se vencieron, se dejaron vencer, fueron seducidos. Una persona firme en las Escrituras, que tiene intimidad con Dios, que ora constantemente, que medita en las Escrituras constantemente, no puede ser seducida. No puede ser seducida. Que si viene fulano o fulana y te habla de la prosperidad, tú permaneces firme porque conoces la verdad. Que si viene fulano y fulana y te habla de un falso evangelio, tú permaneces firme porque conoces la verdad, porque Cristo Jesús se manifiesta en tu vida. Pero si hay inconstancia, si hay ocio espiritual, cuando llegue esa persona con un falso evangelio, con una doctrina contaminada, te va a vencer, sin lugar a dudas. Versículo 19. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Estas personas se la pasan prometiendo cosas que ellos no tienen. Y no estoy hablando de cosas materiales, estoy hablando de la verdadera vida de Cristo Jesús en la palabra. Hemos hablado acerca de que nuestro caminar como hijos de Dios no se manifiesta en cosas que se relacionan con este mundo, sino en un carácter que se va transformando más a cómo es Cristo Jesús, a tu manera de vivir, a tu manera de pensar, a tu manera de tomar decisiones. Es ahí cuando la gente realmente puede ver en tu vida que Cristo Jesús se está manifestando. No en lo material de la tierra, sino en la transformación de tu vida. Estas personas no viven como predican, hablando espiritualmente. ¿Por qué? Porque eso solamente lo da el Espíritu de Dios. Esa transformación solamente la da el Espíritu Santo. Esa vida nueva solamente la da Jesucristo a través del Evangelio. Y si yo al predicarte no vivo como un nacido de nuevo, como alguien transformado por la palabra de Dios, no te voy a predicar entonces nada de eso. Te voy a predicar otras cosas como: ¿quieres ser bendecido? ¿Quieres tener abundancias? Entonces sé fiel al Señor con tus diezmos, con tus ofrendas. Y mis prédicas todos los domingos se van a basar en esto. Pero ¿cuál es el verdadero interés entonces de esto? No es lo terrenal, es la vida eterna, es el arrepentimiento, es tu vida transformada. Pero ojo, no hay una vida transformada si no vas a la Escritura, si no tienes intimidad con el Padre a través de Cristo Jesús. No importa si tienes 5, 10, 20, 40, 50, 70 años, no importa. Si no hay arrepentimiento en tu corazón, no hay un nacimiento verdadero en Cristo Jesús, porque ese solamente lo da la fe, el Espíritu Santo obrando a través de nosotros. Y entonces, aunque tú tengas una semana, un año, 10 años, 20 años yendo a una iglesia, si no hay arrepentimiento, si no hay verdadera fe en Cristo Jesús, entonces cuando llegue un falso maestro, cuando llegue una persona que ha pervertido el evangelio, esa persona te va a vencer y no tienes escapatoria. Por eso siempre la palabra nos dice que nos examinemos y que escudriñemos las Escrituras. Y nos da ejemplos de muchos varones y de mujeres entregadas al Señor, con vidas entregadas al Señor. Y mira, no te estoy diciendo que
que de tus 24 horas no tengas ningún segundo libre, que no tengas tiempo libre y todo el tiempo estés de rodillas y estés orando y con la Biblia abierta y si te la despegas sientes que ya estás pecando y no te vas a ir al cielo. No se trata de eso. Se trata, ya lo hemos hablado, del estado de tu corazón, de la motivación de tu corazón. No se trata que estés pegado a tu Biblia así todo el día, ¿no? Y no, es que si no la leo, pues que no soy cristiano. No se trata de eso, sino de que tu vida gire en torno a Cristo Jesús. De que tú te despiertes adorando a Dios, yendo a las Escrituras. Y yo sé que tienes cosas que hacer a lo largo del día. Y tienes que hacerlas. Y hazlas como para el Señor. Pero que mientras las estás haciendo, tu vida siga siendo en torno a Dios. Y cuando te vas a dormir también. Pero si a lo largo de tu día, de tus semanas, de tus meses, no has tocado tu Biblia, no oras, no tienes interés en tu corazón por tener comunión con Dios, estás expuesto totalmente. Y mira, estos falsos maestros, no creas que se identifican así tan fácil. No. Porque ¿qué dice Primera de Juan? Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Si tú ves a un hermano o a una hermana decir gloria a Dios, o soy cristiano o soy cristiana, pues tú, como no sé, tú le das esa confianza, ¿no? Porque tú dices, pues es cristiano, es cristiana, pues órale, ¿no? Pero y luego de repente empieza a tener comportamientos extraños, empieza a hablar cosas que no son agradables al Señor. Sus conversaciones empiezan a girar en torno a otras cosas materiales, la carne, el pecado. Pero no deja de decir, gloria a Dios, soy cristiano, soy cristiana, como que, ¿qué está pasando? Si tú no eres una persona firme en las Escrituras, cuando menos lo esperes, vas a estar en la misma situación de aquel o aquella, diciendo, soy cristiano, soy cristiana, y al mismo tiempo sirviendo al pecado, al mismo tiempo sirviendo a la carne. Les prometen libertad. Parece ser que libertad ha sido la causa de la lucha de la humanidad, ¿no? Miren, los seres humanos somos débiles, sí, pero no somos libres. No somos libres. Ahora vamos a hablar acerca un poco de esto. Mientras nosotros caminamos en la tierra, cuando caminábamos en la tierra sin Cristo Jesús, estábamos siempre atados a algo. Número uno, ¿a qué? A nuestra carne, al pecado. Todas nuestras decisiones, todos nuestros comportamientos siempre estaban atados al pecado. Todo lo que nosotros hacíamos estaba atado al pecado. El pecado era nuestro amo. Cuando somos libertados por Cristo Jesús, somos libres del pecado, libres de la maldad, libres de la condenación, libres del juicio para ira que viene para el que rechaza a Cristo Jesús. Somos libres de todo eso, pero ahora somos esclavos de Cristo Jesús. Pero son dos esclavitudes muy diferentes, porque una mientras te asesina, la otra te da vida eterna. Entonces estos ofrecen libertad. Dice, ni ellos son libres, pero ofrecen libertad. Este mundo enseña que la libertad es libertad de expresión, libertad sexual y libertad financiera. ¿Tú quieres que nadie te moleste? ¿Tú quieres disfrutar esta vida? Entonces el Señor te va a bendecir en lo económico. El Señor te va a bendecir para que tú hagas lo que quieras. ¿Por qué? Porque pues eres hijo de un rey, eres hija de un rey. Un corazón inconstante, ¿qué diría? ¡Wow! Me llama la atención. Yo quisiera vivir esa vida. Un corazón arraigado en la palabra, ¿cómo responde? Oye tú, lo que estás diciendo no viene de parte de Dios. Arrepiéntete. Lo que estás enseñando no le agrada a Dios. Arrepiéntete. Estás conduciendo a un montón de personas al matadero. Arrepiéntete. Y son ellos mismos esclavos de corrupción. ¿Qué dice después?
porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Todos en esta sala somos esclavos. Todos en esta sala somos esclavos. Por tu bien, espero que seas esclavo de Jesucristo. El pecado esclaviza, sí. Y solamente hay algo mayor que ofrece, y es la muerte. Es la muerte. Sí o sí. No hay un punto intermedio. Es la muerte. Pero cuando nosotros somos esclavos de Cristo Jesús, mientras el pecado ofrece muerte, Cristo Jesús, ¿qué veíamos ahorita en el capítulo 1? Nos ofrece su naturaleza divina. Nos ofrece ser revestidos de Él. Grandísimas promesas de vida eterna. Eso es lo que ofrece una esclavitud a Cristo Jesús. Porque todo el que es vencido por alguno es esclavo del que lo vence. Si una persona te ofende, vámonos un poco más a lo práctico. Si una persona te ofende y tú no estás arraigado en la palabra y tú no te dejas trabajar por Cristo en tu carácter y no perdonas, eres esclavo de esa persona. Porque todos los días vas a estar pensando en esa persona. Te vas a ir a la cama pensando en esa persona. Vas a tener pesadillas con esa persona o con esas personas. Y a lo mejor esa persona ni siquiera ya se olvidó de ti, ¿no? Y pasaron las semanas y los meses y tú comienzas y tú sigues y tú permaneces pensando en esa persona. Porque eres esclavo de esa persona. Hablando nada más de este ejemplo, pero lo podemos poner a cualquier otro ejemplo. La pornografía, que es uno de los pecados más habituales hoy en día, más cotidianos, tristemente. Son esclavos en sus trabajos, en sus escuelas, con sus familias, en las prédicas, en los domingos, el día que se congreguen. ¿En qué están pensando? Pornografía, porque son esclavos. O cuando están con su pareja, porque son esclavos. Pónganle el nombre que ustedes quieran a ese pecado, a esa ofensa, a esa persona. Cristo Jesús nos hace libre de esto. Y cuando pasamos al yugo de Cristo, porque Jesús dice, conozcan que mi yugo es fácil, que mi carga es ligera. Jesús no viene y te hace libre y te dice, anda, vete. Eres libre y haz lo que quieras, ¿no? Ya te libré de esto. No. Jesús te rompe el yugo de esclavitud que ejercía el pecado en tu vida y te pone el suyo. Pero su yugo es fácil y su carga es ligera. Entonces, cuando eres esclavo de Cristo, por esta debilidad, por esta carne, vamos a seguir pecando en nuestra vida terrenal. Pero en nuestra esclavitud de Cristo, ya no vamos a estar pensando en la persona que nos ofendió o en el pecados que teníamos antes, sino en quien nos ha esclavizado, en Cristo Jesús. Cuando estemos en el trabajo, cuando estemos en la escuela, cuando estemos en la iglesia, cuando estemos con la familia, ¿en quién vamos a estar pensando? En el que nos esclaviza, en Cristo Jesús. De otra manera, nuestro corazón está repleto de tantos amos que gobiernan la vida de las personas que no pueden experimentar la libertad que es en Cristo Jesús. Como una breve conclusión, sabemos que todos nosotros podemos ser falsos maestros. Y el primer falso maestro en nuestra vida, como ya lo habíamos hablado, que debemos identificar es a nosotros mismos. Es decir, preguntarnos, ¿soy un falso maestro? ¿Soy una falsa maestra? ¿Qué estoy enseñando a través de mi vida? Bueno, si esa persona o si tú dices que eres hijo de Dios, ¿verdad? Porque si no eres hijo de Dios, por supuesto que puedes enseñar mentiras, ¿no? No hay verdad que puedas enseñar. Pero si tú eres un hijo, una hija de Dios, pregúntate, ¿eres un falso maestro? ¿Qué estás enseñando? Porque enseñas, aunque no te pares al frente,
a hablar con la Biblia abierta, enseñas. ¿A quién enseñas? A todo el que está alrededor de ti. Si eres padre, si eres madre, si eres abuelo, si eres abuela, si eres hermano, si eres primo, si eres amigo, si eres maestro, si eres maestra, si eres empleado, si eres empleador, a alguien enseñas. Así que primero pregúntate a ti mismo. Hay que preguntarnos, ¿soy un falso maestro? ¿Soy una falsa maestra? ¿Qué es lo que estoy enseñando? ¿Va de acuerdo con lo que yo digo que creo? ¿Va de acuerdo con la fe que profeso? Si es así, gloria a Dios. Entonces tu vida va dirigiéndose por el Espíritu Santo. Y si llegara el momento, que seguramente lo hará o ya ha pasado, tú vas a saber, tú vas a poder discernir entre lo que viene de Dios y entre lo que no viene de Dios. Entre lo que, si sale de tu boca, agrada a Dios o no agrada a Dios. No creas, hermano, hermanas, las promesas vacías que lanzan muchas personas. No creas esas promesas que te dicen que disfrutes esta vida, que te dicen que la pases padre, que la pases chido, que te la pases a gusto, que vienes a disfrutar, que vida solo hay una. No, vida no solo hay una. Vida no solo hay una, pero sí es esta vida la única oportunidad para que te arrepientas, para que no seas inconstante, para que dejes ya el ocio, para que te dejes vencer por Cristo Jesús y destrone de tu vida los ídolos. Muchas personas no se dan cuenta, pero su más grande ídolo, y a veces por encima de Dios, el trabajo, la sexualidad, el dinero, el ocio mismo. Así que, hermanos, y lo repito, por el bien de ustedes, por el bien mío, espero que seas vencido por Cristo Jesús. Que si vas a ser esclavo de algo, de alguien, no sea del pecado, no sea de un ofensor, sino de Cristo Jesús. Él verdaderamente te da libertad. El pecado trae muerte, y lo hablamos la semana antepasada. Hay consecuencias. Hay consecuencias. Y el infierno, lo que Jesús describe como el fuego eterno, o en Apocalipsis el lago de fuego y azufre, está nuevecito, no hay nadie allá adentro. Y está hambriento. Primero, ¿de quién? De Satanás y sus ángeles. Y luego, ¿de quiénes? De los incrédulos, de los cobardes, de los mentirosos, de los pecadores que rechazan a Cristo Jesús, de los inconstantes, de los que menosprecian la palabra de Dios y dicen, tengo cosas más importantes que hacer. Así que tu actuar y que tu caminar no sea el de un falso maestro, sino el de un verdadero hijo de Dios, el de una verdadera hija de Dios. En Cristo Jesús solamente. Pues lo vamos a dejar hasta aquí, hermanos. Voy a procurar que acabemos el capítulo 2 la semana que viene, y si es posible avanzar al capítulo 3. Y por lo pronto, que la palabra te transforme y en verdad tu carácter se deje moldear por el carácter de Cristo Jesús. No estamos aprendiendo esto que el Señor quiere que aprendamos, no para que nos convirtamos en una especie de detectives. Y se los digo porque a mí ya me pasó. Cuando yo aprendí a discernir entre los falsos maestros de los que predicaban verdadera doctrina de Cristo Jesús, de repente me sentía un detective y me metía a ver diferentes prédicas en YouTube o recordar diferentes iglesias en esta ciudad, ¿no? Y pensar, este es falso maestro, mira lo que predica, mira y no sé qué, y aquello. No. Acuérdense, es primero para tu vida, para que escudriñes la palabra y te examines a ti mismo. Si estás caminando como un hijo de Dios, como una hija de Dios, o como un falso maestro, una falsa maestra, sé vencido por Cristo Jesús.
Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día y por tu palabra. Te damos gracias por la enseñanza. Te damos gracias, Señor, porque solamente a través de tu palabra somos satisfechos completamente. Solamente a través de tu palabra podemos conocerte. Podemos saber qué es lo que quieres para nosotros, para vivir, para agradarte, Señor. Queremos ser vencidos por ti cada día de nuestras vidas. Queremos ser vencidos por tu palabra, Señor, en esta vida y en la eterna, Señor, en la venidera. Ayúdanos, Padre Santo, a reconocer que somos pecadores primero que todo, que te necesitamos, que urgentemente necesitamos que tú trabajes en nuestras vidas, en las partes más profundas, Señor. Muchas de esas a veces no las queremos entregar, Señor, pero ayúdanos a vivir como te agrada. Te pido, Señor, por todos estos falsos maestros que están perdiendo a miles y miles y han perdido a millones de personas a lo largo de la historia. Pero te pido por los que hoy día están vivos, que tu misericordia, Señor, los alcance, porque específicamente a ellos, Señor, porque ellos tienen a su alcance miles de personas que los escuchan. Te rogamos, Señor, que tu palabra transforme sus vidas, transforme sus mentes, sujete sus mentes a tu voluntad. Y te pido, Señor, por la mies, por todos los que escuchan, que no se conformen, Señor, a este mundo, que no se conformen a lo que este mundo puede ofrecer, que no nos conformemos, Señor, a lo material, a lo que pasa. Te ruego, Dios, que si hemos nacido verdaderamente de nuevo, pongamos nuestra mira en Cristo Jesús, en los lugares celestiales en donde tú te encuentras. Ayúdanos, Señor, a permanecer, a caminar con la vista puesta en Cristo Jesús, a correr a ti, Señor, fuente de agua viva. Cada vez, cada día, Señor, que nada nos detenga de correr a ti. Eres el único que puede saciarnos para siempre y vivir, Señor, confiados en tu palabra, en tus promesas. Danos de beber esa agua, Señor, para siempre. Y tu palabra, Señor, hoy lo vimos, que nos transforme a esas fuentes de agua viva, Señor, que saltan para la vida eterna. Ayúdanos, Señor, en tu palabra a ser esas fuentes, Señor, para la vida de los que nos rodean. Te pedimos, Dios, que con un corazón humillado tú nos hagas andar cada día, siempre reconociendo que eres Dios Todopoderoso y que nada somos sin ti. Te bendecimos, Señor, te honramos, queremos glorificarte en todo, Señor, con todo. Y te pedimos, Señor, que nos guardes y nos conduzcas a lo largo de todos estos días, Señor, como te agrada a ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.